Hola queridos amigos, queridos estudiantes. Vamos a hablar hoy de uno de los temas que para Freud fue más problemático. Problemático por la sociedad en que le tocó estar, problemático porque le tenía que decir estas teorías suyas a la sociedad y porque le valieron convertirse en un autor despreciable en algunos casos para algunos grupos sociales y que incluso que estuvo en el índex de la Iglesia Católica. En todas estas ocasiones, fue por lo que dijo, por lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a hablar hoy del desarrollo de las personalidades, cómo la personalidad se construye de acuerdo a la teoría freudiana. Recuerden que estamos haciendo un análisis filosófico, no una exploración psicológica, sino un desarrollo expositivo de carácter filosófico, hasta donde el pensamiento de Freud nos lo permita. Primero que todo, lo que se tiene que aclarar es que la personalidad es una integración en Freud. Es el consciente, más el preconsciente, más el inconsciente. Es el aparato consciente, el aparato preconsciente, el aparato inconsciente. Y en cada uno de ellos aparece una instancia que parece clásica de la personalidad. Aparece en el consciente el yo, el ser consciente, aparentemente siempre consciente, que está en vigilia y que vive en presente activo y que vive recordando su pasado o añorando qué futuro tendrá. Eh, Tenemos el superyo, que estaría en la fase del preconsciente, es el conjunto de experiencias culturales, de enseñanzas culturales, religiosas, sociales, colectivas, legales, de aspiraciones incluso socialmente admitibles, de satisfacciones socialmente admitibles. Y tenemos al ello, esa instancia personal que está inclinada a la búsqueda de su satisfacción, de su placer, y que está anclada básicamente en la parte inconsciente, y que difícilmente se puede prever solo por señales muy específicas que después de estudios muy pormenorizados se podrían hacer a partir de ciertas manifestaciones de su transformación energética y que conlleva estudiar síntomas básicamente. La personalidad, según Freud, según las teorías tradicionales, empecemos por ahí, según las teorías tradicionales, se recibe. Dios le da a cada uno su vocación. Y con eso su misión. Y con eso su manera de ser, sus condiciones naturales, para que se pueda desempeñar en la vida que Dios le dio a cada uno. La vida se recibe, la personalidad se recibe. En esta teoría tradicional, muy poco se hablará de las convivencias y del efecto de la convivencia en la persona que ya recibe una personalidad, ¿m? Por más redundante que suene. En el ser humano que reciba ya una personalidad, una manera de ser, de actuar, de conducirse o de no saber conducirse. Difícilmente se le va a dar cabida a la importancia del medio. Otra manera, mucho menos al inconsciente, otra manera de entender la personalidad es que la personalidad, ese ser que somos nosotros, con características de carácter, con características conductuales, no se recibe, sino que se construye. Que yo soy aquello que yo quiero hacer de mí. Eso suena muy existencialista, eso suena muy al proyecto de Ortega y Gasset. Yo soy libre y voy a actuar con mi libertad y frente a mis circunstancias para echar adelante mi proyecto. Suena mucho también a Sartre. El ser humano se construye. Suena también
a Martin Buber, el filósofo judío, quien afirma que el ser humano, si bien es imagen y semejanza de Dios, así como es imagen y semejanza de Dios, tiene la obligación de saber construirse, pero como imagen y como semejanza de Dios, no como cualquier cosa. Y existe un mixto, ¿no? Un mixto de que el ser humano se recibe y se construye. Martin Buber también iría por ahí. Algunas teorías del catolicismo actual irían por ahí. Las teorías del constructivismo iría por ahí. Tengo habilidades naturales, biológicas, y tengo también destrezas que puedo ir desarrollando a partir de mi interacción continua con lo que voy conociendo. Pese a todo eso, pese a todo eso, Freud sostiene que el inconsciente es el eje de la conducta humana. El inconsciente es la masa, como hemos dicho tantas veces, de todas las fuerzas, es el lugar de todas las fuerzas, de todos los deseos reprimidos que nunca se conocen, que se quisieran manifestar un día, de las experiencias reprimidas, convertidas en recuerdos transformados. Pero el ser humano también, además de eso, es una expectativa de crecimiento continuo. Es la maduración fisiológica, es la maduración del placer que busca su salida afuera. ¿Sí? Pero es dos cosas. Esa maduración que busca su salida afuera, progresivamente, la energía interior que quiere progresivamente salir afuera, es el crecimiento maduracional biológico. El bebé se transforma en niño, el niño en adolescente, el adolescente en hombre maduro, el hombre maduro en anciano. Es una maduración biológica. Pero es también el resultado de una interacción con el medio. Estas dos cosas juntas que ya dije antes, lo biológico y lo psicológico, interactúan con la relación del medio. Antes no se sabía mucho, ahora se sabe más. Si quiere tener niños altos, aliméntelos bien. Si quiere tener niños bien pensantes, aliméntelos bien. Si quiere tener niños no deprimidos, aliméntelos bien. Y también sepa educarlos con cariño, con valores, con respeto propio, con disciplina. El medio afecta. Y estas tres cosas interactúan. Y el cuarto que agrega Freud es el rebote, ¿no? A todos estos, dice Freud, y todos estos se tejen por relaciones inconscientes entre sí. Y el yo los absorbe inconscientemente y se traduce en una experiencia de vida. El niño que va creciendo como un bebé, primero succiona el pecho de su madre. Está en una etapa oral. Y encuentra gratificación succionando el pecho de su madre. Y encuentra gratificación, que es lo mismo, desarrollando su placer oral, o sea, su sexualidad oral. Al poco sufre el destete y probablemente él quería seguir mamando y resulta que no, que ya mamá no va por ahí. Entonces sufre allá en su remota mentalidad, en su evolutiva mentalidad, sufre una defraudación. No lo nota mucho. El inconsciente lo reprime. Y esto da lugar a una nueva fase, la fase del desarrollo anal, el control del esfínter anal. Qué raro. Cuando siento eso, tengo que salir en carrera hacia una basílica. Qué extraño. Cuando siento eso, si lo detengo mucho, después mi pantaloncito es una porquería. Y veo que todos corren. Y luego aprendo que cada vez que siento eso,
debo ir al baño. O antes de que sienta eso, todos los días en la mañana, debo ir al baño. He recibido una programación educativa del medio externo. Mi yo ha recibido una educación programada del medio externo que me ayuda a vivir mejor. Y entonces la etapa se superó. Pero si papá y mamá más bien me golpeaban con eso. Pero si papá y mamá yo encontraba que se desesperaban y que si yo lo hacía, ellos venían en carrera y me atendían. Y yo aprendí a recibir gratificación de la atención que me daban a partir de lo que estaba haciendo. Entonces creció en mí una personalidad manipuladora estancada en una fase anal. Y había otra fase, la fase genital, cuando yo me diera cuenta que tenía un órgano sexual y que era diferente al de la otra persona de otro sexo, de mi hermanito de otro sexo, que los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina y además tienen pecho las mujeres y les van apareciendo y ellas se dan cuenta de su anatomía y los hombres también. Y luego saber cómo educar esos órganos y cómo asearlos, etcétera. Y hacerlo con un sentido de responsabilidad porque es parte del cuerpo natural, biológico. Pero ¿qué tal si el medio de evolución, además de estar anclado en la fase anal por alguna razón, no se desarrolló adecuadamente, encontrando la gratificación necesaria, subliminalmente necesaria, sea aceptada en la sociedad, cuando se estaba desarrollando la genitalidad? Entonces encontramos probablemente a un niño súper temeroso que puede tener 17 años, un joven de 17 años, que no quiere hablar nada de sexo, que no sabe nada sobre la higiene del sexo, que no sabe nada la muchacha sobre la menstruación, porque es un tabú, es algo castigado en sociedad, hablar de la menstruación. Y entonces la muchacha cree que se está desangrando y se desmaya el día de la primera menstruación y se siente pecadora los días de las subsiguientes menstruaciones. Y si oye teorías raras que eran muy difundidas en algunos medios del siglo XIX, se va a aterrorizar más. La menstruación es el castigo que Dios le dio a Eva para recordarle que las mujeres tienen que ser obedientes a Dios. Por eso el terror es tener un hijo y por eso el terror es tener pareja y por eso lo mejor que usted puede hacer es casarse, si puede, para que un hombre le quite eso. Y ya, si quiere ser perfecta, 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 hacerse monja. Y ahí definitivamente toda su vida genital desaparece. Lo que ha hecho es que la sublimó, la subliminó de tal manera que todas las experiencias que tienen que ver con con lo genital fueron prácticamente abrogadas, desterradas, y probablemente por desaseo muera de una infección vaginal o de una degeneración uteral o de una degeneración de útero. Probablemente algo le pasa, la displasia uterina, porque nunca le enseñaron a educarse genitalmente. ¿Qué quiere decir entonces? Que la sociedad es, además de ser el canal de los traumas, el contacto favorable para que se dé un trauma, porque alguien me puede producir un trauma, porque alguien me puede educar mal, es también el carácter de la desinformación, de la educación de lo sexual y de lo genital. Quiere decir que el placer estaba destinado a un órgano, y Freud decía, y a un conjunto de órganos, porque todo el cuerpo es erógeno, que la función del placer es darle gozo
a las zonas erógenas y que todo el cuerpo es erógeno, por tanto, a todo el cuerpo, y que esto repercute sobre la vida psíquica en diferentes etapas y de diferentes maneras. Quiere decir también que alimentando estos crecimientos, hay una fuerza que atraviesa todos estos crecimientos y que recibe o canalización normativa, normatizada, canalización aceptada por el medio social, que debe ser sublimada, y entonces lo que tenemos es una persona con una vida psíquica adecuada y con órganos físicos adecuados. Y entonces por eso es un buen músico, un buen profesional, un buen padre de familia, una buena madre de familia, una buena esposa, una buena trabajadora, una buena ingeniera, una buena doctora, porque todo está en armonía. Pero como esta energía a veces choca, a veces se golpea, a veces una relación con una persona, con un padre, con un familiar, una aparición de un complejo, de una relación familiar no bien desenvuelta, no bien desarrollada, origina una cierta hostilidad, entonces la vida psíquica a veces no es tan armónica. A veces tal vez hay resabios de la etapa oral, o de la etapa anal, o experiencias que no permiten haber asimilado bien el desarrollo y la maduración de la etapa genital. Y entonces la vida psíquica se reviste, por ejemplo, de formación de recuerdos, que quiere decir de representaciones, de construcciones, de reelaboraciones de una vivencia y de transmutaciones de esa vivencia de una forma que solo esa mente recuerda por alguna razón. Y quiere decir que a partir de ahí, con todo esto, se construye un carácter. O sea, que el carácter se construye a partir no solo de instancias biológicas aparentemente permanentes, aparentemente anatómicamente permanentes y bien delineadas, sino que también a través de cambios psicológicos, también a partir de traumas y experiencias dolorosas, también a partir de búsquedas de placer no satisfechos o de construcciones de cómo hay que dirigir el placer a nivel socialmente admitido, porque la educación así nos lo ha enseñado. Ahí se construye el carácter. El carácter se construye en estas relaciones entre el inconsciente, la vida biológica, la vida cotidiana con los seres humanos que nos rodean, la vida familiar, la socialización. Y quiere decir que a veces estallamos, si somos equilibrados, a veces aún así estallamos con caracteres posibles que no estaban en la educación, pero que eran posibles. La personalidad colérica, la personalidad perfeccionista, la personalidad dominante, la personalidad nerviosa, la personalidad meticulosa, y todos esos son rasgos de neurosis, o sea, de conductas que saben que no tienen que realizar una acción, pero la hacen, porque están protegiéndose de alguna experiencia dolorosa, porque están tratando de controlar una parte de su vida psíquica y su cuerpo es el afectado, porque es la expresión de que para ser un ser socialmente admitido en sociedad, hay que aceptar ser un ser en algún sentido limitado en su búsqueda de la felicidad. Si no, seríamos irresponsables buscando placer por todas partes. Pero también podría generarse el carácter de la conducta perversa si es que nos quedamos anclados drásticamente en el desarrollo psicobiológico, allá en la etapa anal, en la etapa oral, en la etapa genital fálica.
perversos. Y ya cuando se conjugan lo psicológico y lo biológico, allá a Freud se le fruncía el ceño y probablemente el ánimo se le llenaba de preocupación. Cuando ya lo que hay es una degeneración entre lo psíquico y lo biológico, entre lo psíquico y lo corporal. Y esta persona ya no solo actúa destructivamente, sino que actúa locamente, descontrolada, irracionalmente contra los demás y contra sí mismo. Cuando cuando cree que su mundo de fantasías es real, su mundo de esquizofrenia es real, y todo junto, su cuerpo, su mente, confabulan a destruirse y a destruir a otros, eso también ha sido generado en el crecimiento de una personalidad, esta vez anormalmente tejida, mutilada, destruida. Este es el origen, entonces, del desarrollo de la personalidad según Freud. Por eso se podría decir, todo mundo nace con un aparato psíquico, como una especie de hardware que se podría programar, y nace rodeado de un medio biológico, su cuerpo, pero en contacto con otras personas que a su vez han tenido contacto con sus experiencias, con su vida familiar, con su vida de crecimiento personal, biológico y psíquico. O sea, en una muy mala suerte, alguien podría haber nacido en un hogar de personas autodestructivas y perversas. Podría haber crecido en un medio de neuróticos totales y además enfermizos, perversos. Y eso, aunque su estructura psíquica y su cuerpo eran buenos, adecuados, era un buen hardware, el medio lo destruyó. Y eso a Freud sí le preocupaba. Por eso el malestar en la cultura es un camino para identificar la psicopatología de la vida cotidiana, la psicopatología de las masas, el misterioso entronque de cómo grupos sociales luchan a la vez todos juntos los miembros de ese grupo por su propia autodestrucción. Y por eso la enorme pregunta de por qué la guerra y para qué la violencia y para qué la provocación de los asesinatos y para qué tantas leyes prohibitivas que viven sancionando irrestrictamente y de manera insidiosa y sin miramientos el crecimiento de la sociedad. Espero, entonces, con estas pocas palabras, haber aclarado un poco el panorama de la formación de la personalidad desde el pensamiento de Sigmund Freud, desde una perspectiva lo más cercana posible a exámenes filosóficos. Muchísimas gracias, jóvenes, y espero verlos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.